Hey, hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Tenía mucho que no pasaba por aquí, pero finalmente ya estoy de regreso. Y para no entrar en mucho preámbulo, quiero decirle que la historia que están a punto de ver deja mucho de qué hablar de aquellas personas que por alguna extraña razón de salud mental necesitan ser medicadas sin descuido. Y de no ser así, pueden que sucedan cosas como la que vas a ver a continuación. Bienvenidos a una nueva historia de Enro. En un barrio tranquilo vivía una familia muy empática y tranquila. Los vecinos desde su ventana observaban la paz de aquella familia y deseaban vivir el sueño que solo podían ver en aquel hogar. Pero el miércoles 21 de mayo de 2025, pasando el mediodía, la rutina en el vibrante barrio de Villa Crespo, en Argentina, se quebró. Las manecillas del reloj se acercaban a la 1:30 de la tarde cuando Lucía, la empleada doméstica de la familia César Leguizamón, llegó como cada día al apartamento Sexto A, de la calle Aguirre al 200, en la esquina con Julián Álvarez. Como de costumbre, ella llevaba su propia llave y esto es un signo de la confianza y la familiaridad que tenía con el hogar y sus habitantes. Al llegar al hogar e intentar abrir la puerta, Lucía se encontró con una resistencia inusual. Algo bloqueaba el paso. Así que empujó con más fuerza y al lograr abrir, la imagen que se presentó ante sus ojos la paralizó de terror. El cuerpo inerte de un adolescente sobre un charco de sangre tendido cerca de la entrada. Desesperada, Lucía retrocedió bruscamente, gritando con un nudo atorado en su garganta. El pavor le impedía reaccionar con claridad, pero su instinto la llevó a pedir ayuda. Gracias a su valentía, los ecos de su voz, cargado de angustia, llegaron a oídos de una vecina del Sexto B, quien ante la evidente emergencia no dudó un instante y llamó al 911 inmediatamente. La hora era aproximadamente las 2 de la tarde cuando las sirenas de los policías de la ciudad de Buenos Aires rompieron la quietud del barrio anunciando la llegada de los agentes al inmueble. Al ingresar al apartamento Sexto A, lo que encontraron confirmó lo peor de las pesadillas. Los 4 integrantes de la familia estaban muertos dentro de la vivienda. El hogar se había convertido en cuestión de minutos en la espeluznante escena de una masacre. Los agentes, con el profesionalismo que la situación exigía, iniciaron el recorrido por el apartamento, encontrando los demás cuerpos en distintos ambientes. El padre de familia, Bernardo Adrián César, de 53 años, apareció sin vida sobre la cama matrimonial. Este presentaba múltiples heridas punzantes y estaba profundamente ensangrentado. Su posición y las heridas sugerían un ataque sorpresivo. Mientras que por otro lado yacía el cuerpo de la madre, Laura Fernanda Leguizamón, de 50 años. El segundo hijo, Ivo, de 12 años, fue hallado muerto en su propia habitación. Y por último, el primer adolescente, Lan, de 15 años, era el que la empleada había visto tendido en el pasillo muy cerca de la puerta de la entrada, en una posición que indicaba un intento desesperado por huir antes de desplomarse. Es evidente que este hogar, antes de la tragedia, había sido un refugio familiar. Sin embargo, se había convertido en el apartamento del terror. La noticia de la masacre corrió rápidamente entre los vecinos que observaban el imponente despliegue policial sin poder asimilar lo que había ocurrido muy cerca de ellos. Todos se lamentaban diciendo: nada parecía fuera de lugar en la vida de esta familia. Para los vecinos y círculo más cercano, la relación con los César Leguizamón era cálida. Se le describía como una familia normal, de un perfil reservado, no frío ni distante. Al contrario, mantenían un trato correcto y cordial con sus vecinos. No existían antecedentes de violencia intrafamiliar. No había denuncias por agresión de género, ni registro policial que notificara amenazas, maltrato o cualquier tipo de hecho inapropiado frente a la ley. Esta ausencia de cualquier señal de alarma previa hacía que el suceso fuera aún más extraño e incomprensible para la comunidad. La imagen pública de la familia reforzaba esta percepción de normalidad y bienestar.
En las redes sociales, Laura solía mostrarse como una madre orgullosa y cariñosa, publicando fotos de viajes familiares, eventos escolares con sus hijos y reuniones con amigos. Un testimonio digital de una vida aparentemente plena. Por otro lado de la historia, en el plano profesional, Bernardo Ceser era un especialista reconocido en el sector agroindustrial argentino. Licenciado en Administración Agrícola, se desempeñaba como consultor y analista de mercados de granos en Firma Granar, Sociedad Anónima. Estos detalles nos dejan saber que este era un hombre completamente equilibrado, sin necesidad de mencionar su patrimonio. Y Laura no se queda atrás, ya que figuraba ante las autoridades como comerciante de 50 años. Aunque su ocupación exacta no era tan conocida públicamente, su rol principal parecía ser el de madre dedicada, una figura central en el día a día de sus hijos, los cuales asistían al colegio, participaban activamente en actividades de la comunidad judía local. De hecho, la Asociación Mutual Israelita Argentina emitió un comunicado de pesar tras conocerse la tragedia, expresando gran conmoción por la pérdida de los 4 integrantes de la familia de Bernardo Ceser, acompañado de sus seres queridos en el dolor. Y lo más inquietante de esta familia es que no había nada, ninguna denuncia de violencia de género contra Bernardo, ningún indicio de abuso hacia los chicos hacía prever un desenlace tan sangriento. Cabe destacar que los hijos eran adolescentes queridos en su escuela y en su entorno. Lan, el mayor, cursaba la secundaria y era recordado como un chico tranquilo, con un futuro prometedor. Ivo, el menor, acababa de terminar la primaria el año anterior y Laura había compartido orgullosa en diciembre las fotos de su acto de fin del curso. Era una familia rutinaria con un trato correcto y cálido con sus vecinos, lo que hizo que la comunidad chocara frente a una realidad que jamás hubieran imaginado. Con todo lo confesado hasta el momento, los detalles de esa historia se limitan a que una familia aparentemente perfecta ha sufrido una masacre, pero que no se sabe quién fue capaz de hacer esto. Y para entrar en contexto con todos los detalles de lo que realmente sucedió y quién fue el culpable de esto, empecemos con la investigación, especialmente con lo que piensan los especialistas que trataron este caso. Llegando al lugar de los hechos, la policía y los especialistas forenses empezaron a surgir las primeras hipótesis. Y esto fue lo que revelaron los expertos. No había signos de robo ni ingreso de tercero al apartamento. Las 2 puertas de acceso, ambas blindadas, estaban cerradas con llave y sin daños. Ninguna ventana fue forzada y en el interior no se encontró desorden significativo ni objetos de valor faltantes. Estos indicios descartaron rápidamente la posibilidad de un asalto o un crimen cometido por extraños, ya que la escena era de un encierro perfecto. Nadie ajeno a la familia estuvo en el lugar, determinaron los policías. Cuestión que hizo que la principal sospecha recayera inicialmente sobre uno de los adultos de la familia, pero ahora había que descubrir quién fue el de tal hecho. Cuando los agentes hallaron el cadáver de Bernardo en la cama, también encontraron a su lado un cuchillo ensangrentado, presuntamente el arma homicida. Esto llevó a pensar un posible homicidio seguido de un auto-homicidio, pero poco después se descartó esta hipótesis de que Bernardo habría matado a su esposa e hijos y luego se habría quitado la vida con la misma arma. Sin embargo, en cuestión de pocas horas, la mirada de la investigación giró abruptamente hacia una sospechosa inesperada: Laura Leguizamón, la madre de la familia. Este cambio de dirección se produjo cuando los médicos forenses comenzaron a construir la secuencia de los hechos a través de los resultados preliminares de la autopsia y análisis de las heridas. Los informes forenses indicaron que Laura presentaba una única herida mortal en el pecho, directamente en el corazón. Y crucialmente no tenía lesiones defensivas en su cuerpo, pista que dejaba claro esa puñalada habría sido autoinfligida. A diferencia de Bernardo, su esposo, que
que tenía múltiples puñaladas incluso en el rostro y no presentaba indicio de haberse defendido, lo que sugería que fue sorprendido probablemente mientras dormía. Los hijos Lam e Ivo presentaban cortes y puntazos en la espalda y manos, claros signos de defensa, lo que revelaba que intentaron luchar por sus vidas hasta el último aliento. Uno de los chicos quedó tendido en su cama mientras que otro alcanzó a correr unos metros antes de colapsar en el pasillo, evidenciando la secuencia brutal del ataque. Al profundizar en la escena, surgió una prueba clave que reforzó la teoría que Laura Leguizamón fue la autora de la masacre. En la cocina del apartamento, sobre un mueble, los peritos hallaron una carta manuscrita, manchada con sangre. El texto era confuso, escrito con letras mezcladas en imprenta y cursiva, con partes casi ilegibles. Así que solo se lograron descifrar algunas frases sueltas que helaron la piel de los investigadores y dieron una primera ventana a la mente de la perpetradora. La carta decía lo siguiente: todo mal, fue mucho, los amo, mal perverso. Había palabras tachadas o incomprensibles entre medio, pero el contenido denotaba una mente desesperada y una perturbación profunda. La carta evidentemente fue escrita por una persona que no estaba en sus cabales, una mente en colapso. Todo apuntaba a que Laura Leguizamón escribió esas líneas finales antes de los hechos, plasmando pensamientos incoherentes y contradictorios. Expresaba amor hacia su familia, pero a la vez hablaba de algo muy perverso que había sido mucho para ella. Esa nota ensangrentada se convirtió en el indicio central de la investigación. Expertos en grafología forense la sometieron a análisis para confirmar su autoría y entender su significado. Según trascendió, el texto traducía una situación terminal, casi como una suerte de despedida o confesión escrita por alguien en un estado de crisis mental aguda. La existencia de la carta, sumada a la ausencia de un agresor externo y el patrón de heridas descrito en los cuerpos, cimentó la hipótesis del triple homicidio, seguido de un automicidio cometido por la propia madre de la familia. Pero, ¿qué puede llevar a una mujer sin antecedentes de violencia, amada por su familia y en apariencia normal, a cometer un acto tan extremo? Lo cierto es que la respuesta, según la psicología forense y criminal, reside en una mente rota. Lo ocurrido encajaba con un posible familicidio por psicosis. Según el FBI, expresa que el familicidio es un asesinato de miembros de una familia por parte de otro miembro, generalmente seguido de un suicidio. Este tipo de crímenes puede estar motivado por honor, por desesperación o por deseo de control, pero cuando hablamos de un familicidio psicótico, como se cree que es este caso, nos enfrentamos al colapso de una mente que ya no distingue parcial o totalmente la realidad, o mejor dicho, construye una realidad de forma alternativa y la interpreta de una manera que para la mayoría de las personas no tendría sentido, pero que para Laura, en su estado, sí lo tenía. La mezcla de letras cursivas e imprenta en la carta, las tachaduras, los fragmentos inconexos, son todos signos de pensamiento desorganizado, típico de un cuadro psicótico, donde la persona pierde la capacidad de encadenar ideas lógicas o coherentes y el lenguaje comienza a reflejar un caos interno. En psicología clínica, esto se conoce como disgregación del pensamiento y suele aparecer en esquizofrenias, paranoides o en trastornos psicóticos breves, especialmente si hay una descontinuidad en la medicación o se asocia a un estrés intenso. Esto lleva a pensar que Laura hubiera creído que algo oscuro, perverso, como escribió en su carta, amenazaba a su entorno, o incluso que ella misma era ese peligro. En su mundo distorsionado, eliminar a su familia quizás fue percibido como un acto de amor desquiciado, de liberación. De ahí las palabras "los amo", seguida de "fue mucho, perverso". Es la contradicción típica de los brotes psicóticos graves: por amor, aniquilación, lucidez aparente y caos total.
La carta dice mucho, aunque lo que contiene escrito es muy poco, al igual que su confesión. Lo que sí se puede comprender en lo poco escrito es un grito al abismo que dice: todo mal fue mucho, los amo. Esto lleva a los expertos a interpretar que la única salida para ella en ese momento, acabar con la vida de sus familiares, era la única salida, y que de esta manera le estaba haciendo un bien. Pero claro, en su mente, en su entorno, en su problema mental, ella estaba pensando esto, cuando realmente resultaba ser todo lo contrario. Y de esta manera fue como Laura Leguizamón organizó todo en su mente desorganizada, llevándose la vida de sus seres queridos. A las 6 de la mañana, Laura Leguizamón atacó a cuchilladas a su esposo Bernardo, mientras éste dormía plácidamente en la cama matrimonial. Le propinó 3 puntazos mortales en el pecho, asegurándose de que no tuviera posibilidad de reaccionar o defenderse. Luego se dirigió al dormitorio de los niños, donde ambos dormían en pijama. Los adolescentes, Lam e Ivo, se despertaron con el ataque y desesperadamente intentaron defenderse, pero fueron acuchillados entre 10 y 12 veces cada uno. Lam, el mayor, logró correr herido hasta el comedor de la casa, buscando una vía de escape o ayuda. Sin embargo, su esfuerzo fue en vano. Allí, finalmente, falleció. Ivo, el más pequeño, intentó huir por el pasillo, pero también fue alcanzado y sufrió múltiples cortes, evidenciando una lucha desesperada por su vida, pero de todos modos, murió. Laura Leguizamón, tras cometer estos crímenes atroces, se dirigió hacia la cama matrimonial donde yacía el cadáver de su esposo. Allí se propinó una herida mortal en el pecho y luego se arrastró hasta el baño y allí se desplomó, donde fue hallada por Lucía horas después. Puede que esta tragedia se haya desarrollado porque Laura dejó de utilizar sus medicamentos de forma gradual, sin que nadie lo notara. Es posible que no llegara a tiempo a su próxima consulta médica, pero sí hubo señales que fueron pasadas por desapercibidas. Un dato curioso y perturbador surge años atrás, como una pieza más de este rompecabezas oscuro. En septiembre de 2015, durante unas vacaciones, Laura Leguizamón sube una imagen a su perfil de Facebook. En la foto aparece el libro Crímenes en Familia, pero lo inquietante de esto no es la portada, sino el texto que la acompaña. Ivo se porta horrible. Lo que una usuaria le comenta en tono de broma: ¿lo mataste? Y la respuesta de Leguizamón, casi desapercibida en su momento, respondió: hoy ya casi. Es así como 9 años después sucede todo lo que te estoy contando. Quizás señales hubo muchas, pero no fueron atendidas con atención. De esta manera hemos llegado al fin de este video, y si te ha parecido interesante, pues deja un like y hablamos en el próximo video de Enroque.